¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean bienvenidos todos a una sesión más donde comentaremos la palabra de Dios que la liturgia nos ofrece para cada domingo. En esta ocasión haremos un comentario sobre el evangelio que nos ofrece la liturgia para este segundo domingo de Pascua, domingo así llamado de la misericordia. Comparto con ustedes en pantalla lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión. Tenemos entonces que el texto del Evangelio es Juan 20, versículos 19 al 31. Jesús nos da el espíritu de reconciliación, es el tema que le he puesto a este pasaje que vamos a ver en esta ocasión, 7 de abril de 2024. Comenzamos con nuestra oración poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, comenzamos con el texto del Evangelio de este domingo, del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Bien, pues vamos a comenzar ahora con el comentario a este pasaje. Bien, aquí tenemos entonces matices del texto griego. Pongo del lado izquierdo el texto griego, que es el idioma original que utilizó el evangelista para escribir su testimonio, su evangelio sobre Jesús. Del lado derecho, la explicación de estos matices. En cuanto a la descripción usada por el narrador cuando dice «Elfen ho Jesús kai eistome son kai legei autois», que significa literalmente que vino Jesús y se puso de pie en medio de ellos y les dijo, o bien y les dice, porque legei es presente. Esta expresión da a entender que Jesús no solo se dejó ver, para lo cual se suele usar el verbo ofce, que es el auristo, bueno, es el pasivo más bien, la forma pasiva del verbo jorao, que es el dejarse ver, tanto en la Septuaginta como en los hagiógrafos del Nuevo Testamento. Recordemos que la Septuaginta es la traducción de la Biblia hebrea al griego, que se hizo unos siglos antes de Cristo. Entonces los autores ahí, al traducir las expresiones de apariciones, por ejemplo, las apariciones de Dios o de ángeles a Moisés y a otros personajes del Antiguo Testamento, se utiliza el verbo ofce.
para decir se pareció Dios o se dejó ver o se pareció un ángel, ¿verdad? Dios en la zarza ardiente o el ángel del Señor, fórmulas estereotipadas que encontramos en el Antiguo Testamento para referir la aparición de un ser sobrenatural a un personaje humano. Aquí no se utiliza el verbo oce, sino una serie de verbos que más bien están enfatizando aspectos de lo perceptible. Por eso pongo que leemos tres verbos correlacionados que insisten en la manifestación, en una manifestación en categorías de lo perceptible. El zen significa vino, el pues que se puso, eistomeson, se puso en medio, y legei, pues el decir, dice a ellos. Jesús se manifiesta de modo perceptible, lo saluda diciendo Eirene Jimin, la paz con ustedes. Eso tiene una connotación más amplia que el saludo hebreo Shalom. Jesús manifiesta que todo lo creado está dentro de un nuevo orden establecido por Dios mediante la resurrección de su Hijo. La paz, la Eirene o Shalom que él ofrece, es el gozo de la plenitud de bienes de redención, cosa que no transmitía el Shalom. Shalom era más como el saludo, el deseo de que la gente gozara de bienes otorgados por el Señor, pero no tanto bienes de redención, porque estos bienes de redención están relacionados solo con la resurrección del Hijo de Dios. Además, Jesús expresa la conexión de envío-misión que lo une al Padre y a ellos con Él. Así como el Padre me ha enviado, así los envío yo. El relato contiene una forma de vocación misionera. Es una manifestación para dar una encomienda a los discípulos. La alegría de los discípulos es fruto del encuentro que supera los temores que aún invadían a muchos del grupo. Ahí se ve que los testimonios de María Magdalena, de Pedro y del discípulo amado no habían dado frutos aún. Recordemos que estos testimonios ya venían expresados en el texto del domingo anterior. Después se dice que Jesús sopló sobre ellos y entonces les concede el don del Espíritu Santo para perdonar pecados. El soplo de ellos, de Jesús sobre ellos, el enefisen, aquí una doble repetición del sonido sen, aquí enefisesen. El soplo de Jesús sobre ellos viene después explicado por sus palabras. Les dona el Espíritu Santo, lávete pneuma hagion. Reciban ustedes al Espíritu Santo. Y o sea, el Espíritu, se relaciona con la facultad de perdonar pecados, la cual es exclusiva de Dios, pero que Jesús exaltado comparte con sus enviados, clarificando así la condición divina de Él. Así queda claro entonces que Jesús es divino, por eso concede a hombres, a simples mortales, una facultad exclusiva de Dios, que es el perdonar pecados. Ahí se ve entonces que este Espíritu Santo está vinculado con el acto del perdón de los pecados. ¿Y para qué se perdonan los pecados? Para reconciliar a la humanidad con Dios. Por eso dice, a quien perdonen los pecados quedarán perdonados, y a quienes los retengan les quedarán retenidos. En cuanto a Tomás, el discípulo Tomás se dice no estaba con ellos cuando vino Jesús. Uk en metauton, jote elcen Jesús. Uk en metauton no estaba con ellos. Jote, cuando, elcen Jesús, cuando vino Jesús. A pesar del testimonio múltiple de sus compañeros, Tomás se resistía a creer, expresando que solo se fiaría de lo que sus sentidos le reportasen como verificable. Por eso decía, si no veo, si no meto mi dedo, si no toco, si no acerco mi mano y toco, entonces no creeré. Ahí están las expresiones en griego, y al me ido, en tais sin autón, si no veo en sus manos, pues las señales de sus heridas, ¿verdad? Y no meto mi dedo y no acerco mi mano a su costado, entonces no creeré. Esta serie de pretextos que usa Tomás.
Después Jesús va a confrontar a Tomás, lo desafía en sus criterios. Ergeta hijo Jesús, viene Jesús, cayeiste en tomeson, eistomeson, nuevamente se pone en medio de ellos, kai eipen, y dijo, Eirene Jimín, la paz con ustedes, eita lege tozoma. Después dice a Tomás, fereton dactilon su, trae acá tu dedo, jode kai ide, tas heiras mu, y mira mis manos, kai ferete ten heiras su, y trae tu mano, kai vale eistem pleuran mu, y pues toca o mételo prácticamente en mi costado, que me guino apisto si no permanezcas siendo infiel o carente de fe, apistos al apistos, sino hazte creyente, ¿verdad? Jesús añade que hay mayor dicha cuando se acepta por fe lo que no se ve. Ajá. Cuando dice Macario y hoi me idontes, dichosos los que sin estar viendo, caipisteusantes, también llegan a ser creyentes. Ajá. Este macarismo, macario y macarismo, significa precisamente la dicha, dice en griego, macario y hoi me idontes, dichosos los que sin ver llegan a creer. Este macarismo se dirige a todas las comunidades de seguidores de Jesús de épocas post-apostólicas, y ahí estamos incluidos nosotros, invitados por Jesús a creer aunque no veamos. Jesús se manifiesta a sus discípulos, les muestra los signos de la pasión para que ellos lo identifiquen y comprendan que Dios, por misericordia, ha reconciliado consigo al mundo. La incredulidad de Tomás refleja la actitud de quienes restringen la realidad a lo perceptible por los sentidos, que hoy en día son muchos. Yo creo que hasta la gran mayoría de las personas. Su reduccionismo se superará solo mediante la aceptación por fe de la revelación, que la revelación es la automanifestación de Dios a nosotros. Tras recriminar Jesús la incredulidad de este discípulo, lo conduce a que acepte la revelación mediante el acto de fe. Esta fe no es irracional, pues exige la experiencia de lo sobrenatural. Hay realidades que no se restringen a lo sensible, a lo material, a lo cuantificable. Son las realidades que sustentan todo lo demás. Por ejemplo, el amor, la compasión y la misericordia son realidades invisibles y sustentan el sentido de la vida humana, así como el de la caridad. Muchos científicos dicen que el amor es simplemente química. La cosa es que ellos están quedando en el ámbito de lo correlacionado, es decir, cuando hay sentimientos de amor, de compasión o misericordia, por supuesto que hay una correlación en la bioquímica cerebral y en las formas como se va desarrollando pues el flujo de ciertos neurotransmisores en el cuerpo, pero eso no explica lo que uno siente, lo que uno comprende por amor, por compasión. Una cosa no lleva a la otra. Simplemente la ciencia a lo sumo alcanza a ver el flujo de ciertos neurotransmisores o la alteración bioquímica del cerebro, pero no sabe interpretar desde la subjetividad cómo se percibe o qué contenido se percibe dentro de ese flujo de neurotransmisores. Por eso la ciencia no puede explicar ni qué es el amor, ni qué es la compasión, ni qué es la misericordia, ni qué es el perdón. Solo la fe puede captar el valor de lo eterno. Solo ella, la fe, puede recibir y aceptar la revelación. Solo ella comprende, a la luz de la experiencia de lo sagrado, que hay una vocación última para el ser humano, y esta vocación es vivir en comunión plena con Dios. Y esta comunión plena implica también la eternidad, puesto que Dios es eterno, Él nos quiere compartir su vida, y esa vida plena de Dios también conlleva lo eterno. Por la fe,
Amemos y sirvamos a los demás. Estas ya son las orientaciones para la vida. Por la fe amemos y sirvamos a los demás, mostrándoles el sentido de esa vocación. Es decir, la vida es un llamado. Por la vida recibimos también una misión. Por eso, por la fe asumamos la vida como la misión de transmitir la bondad de Dios y su misericordia al mundo. Fíjense qué pasa cuando una persona vive ensimismada, fácilmente se entristece, se deprime por las situaciones adversas. Pero ¿qué pasa cuando una persona así, pues comienza a ver su vida como una misión recibida de Dios para transmitir su bondad y su misericordia al mundo? Pues se da cuenta que no fue creado para estarse viendo a sí mismo, para no estar ensimismado, sino para ver a los demás y hacer de la vida un don, un regalo para los demás, y eso devuelve la alegría a la vida. A Dios no se le demuestra mediante experimentos científicos, sino que se le saborea por las realidades que sustentan la existencia y su sentido. Ujú. Todo sentido implica direccionalidad y finalidad. Por ejemplo, cuando vamos en el carro, vemos las flechas que indican el sentido hacia el que deben dirigirse los autos en cada calle, en cada avenida. Ese es el sentido en cuanto implica direccionalidad. Pero también el sentido de la vida, por ejemplo, tiene una finalidad. Apunta a un fin, a un telos en griego. Se dice fin o finalidad, en griego se dice telos. De ahí que se diga que la vida tiene un carácter teleológico, es decir, una finalidad, una tensión hacia la cual se dirige la vida como hacia una meta. Hemos sido creados para Dios, decía San Agustín, y siempre andaremos inquietos hasta que descansemos en Él. Ujú. Y así vemos cómo entonces Jesús, al darnos el don de su Espíritu, no solamente es para reconciliar al mundo, sino también para darle sentido a la existencia. Esta idea de que a Dios se le saborea ya la había utilizado el mismo San Agustín. Decía que precisamente el sentido de la vida o el sentido de la existencia estaba precisamente en el sapit, que en latín significa tener sabor de algo. Y entonces, ¿qué es lo que se ha de tener sabor? ¿De qué se ha de tener sabor? Es decir, ¿qué es lo que hay que saborear? Aquello que da sentido a todo, que es precisamente ese fundamento que sostiene todo lo creado, todo lo existente, y ese fundamento es Dios. Él es el que sustenta la existencia y su sentido. Y a Dios se le puede, por ejemplo, percibir en el amor, en las acciones de misericordia, en el servir a los demás, en el incluso sacrificarse por amor a los hijos. Ahí se va experimentando lo que es propio de Dios, un amor inconmensurable, un amor infinito, pero que tenemos la capacidad de al menos participar de ese don, de esa bondad, de esa compasión, de ese amor que podemos dar a otras personas. Y esto precisamente nos habla de Dios. Por eso digo, a Dios no se le puede demostrar mediante experimentos, sino que se le percibe mediante el sabor de esas realidades que sustentan la existencia y su sentido. Con eso concluimos nuestro comentario. Ahora pasamos a nuestra oración final. Padre misericordioso, que reanimas nuestra fe con la celebración de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, con esto concluimos nuestro comentario al Evangelio de este domingo, 7 de abril, que es el segundo domingo de Pascua de este año 2024. Y espero que este comentario que les he compartido les pueda servir para su crecimiento espiritual
y para su dedicación pastoral también, para su vida personal, vida familiar, vida comunitaria. Recordemos que Cristo ha resucitado para que todos también participemos de su vida eterna, de su resurrección. Él ha resucitado para resucitarnos a nosotros cuando llegue el momento. No nos toca a nosotros saber cuándo será, a nosotros nos toca hacer presente su amor, su compasión, su bondad al mundo, hacerlo en el tiempo que Dios nos concede de vida, que solo Él sabe cuánto tiempo viviremos, que aprovechemos cada momento de nuestra vida para expresar esta bondad, para transmitir a otros la compasión del Señor y así ser agentes de su amor, que seamos verdaderos misioneros de su misericordia. Esperando pues que esto les haya servido. Recuerden que si les gusta este tipo de material, denle like al video para que el algoritmo de YouTube siga promoviéndolo a más personas. También suscríbanse al canal si no están suscritos para que cada vez que yo suba un nuevo video, también YouTube les avise, sobre todo activando la campanita de notificaciones y así cada vez que suba un nuevo video, inmediatamente el sistema les va a hacer llegar a ustedes, llegar esa notificación para que ustedes puedan ver los nuevos contenidos que semana a semana vamos subiendo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, pues que se pasen un feliz fin de semana. Aprovechen este cierre de la semana de Pascua. Dios los sigue bendiciendo y a través de ustedes Dios quiere bendecir a más personas. Cuídense mucho y hasta pronto.